Bueno, les doy la bienvenida a todos. La idea es, poner en discusión este tema tan importante que es la nutrición, neonatología. Carmen es la encargada de dirigir esta mesa. Les damos la bienvenida a todos y bueno, esperemos que esto sea realmente de utilidad. Nos están escuchando gente dentro del país, dentro de Buenos Aires, por supuesto, del país y de fuera del país. Por lo tanto, creo que esto va a ser muy rico y sobre todo por las posibilidades de que puedan preguntar después. Así que gracias a todos. Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, con gusto vamos a dar comienzo a esta mesa con la idea de intercambiar con colegas más que destacados y expertos en el tema algunos puntos que nos parece que pueden ser de utilidad. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, que ustedes ya vieron las portadas, y bueno, vamos un poco a intercambiar con ellos. La idea es que cada uno de los invitados, en las preguntas que van a surgir, traten de, por favor, no extenderse más de 4 o 5 minutos, para luego, al final de este intercambio de preguntas y respuestas, podamos dar lugar a unos 15 minutitos para algunas preguntas del público, que en caso que no se puedan completar, serán enviadas por mail. Bueno, a lo largo de este ciclo de nutrición tocamos varios temas, desde la nutrición de la embarazada, las etapas neonatal, terapia intensiva, aspectos hídricos, nutricionales parenteral, enteral, alimentación posalta, crecimiento y demás. Entonces nos pareció invitar a cada uno de los representantes que tienen muy fuerte cada uno de estos temas. Bueno, me gustaría comenzar con la doctora Cecilia García. Gracias, Ceci, por aceptar la invitación, y me gustaría, si en unos poquitos minutos nos podés contar qué sugerís vos para el manejo práctico actual del prematuro extremo en el aspecto hidroelectrolítico y del prematuro que tal vez tiene restricción de crecimiento intrauterino. Adelante, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Uno de los desafíos que se nos presentan con estos prematuros, sobre todo los extremos, y los extremos por debajo de las 28, 27 semanas, es enorme la diferencia en cuanto a una semana de edad gestacional. No es lo mismo un bebé de 24 que de 25 que de 26. Es una etapa en la cual la maduración, sobre todo renal y de la piel, que es un factor importante en el tema del balance hidroelectrolítico, ustedes habrán leído y si no lo han hecho, les sugiero fuertemente que puedan repasar los cuadernillos que acaba de publicar el Ministerio de Salud. Fueron cuadernillos que trabajamos durante bastante tiempo, entre varios, y creo que tienen sugerencias prácticas muy útiles. Así que como decía, la diferencia que hay en las distintas edades gestacionales tienen que ver fundamentalmente con la inmadurez renal y con la inmadurez de la piel. Esto son dos factores que interfieren muchísimo en la cantidad de líquidos que les vamos a poder aportar a los bebés. Hay gran diferencia también entre aquellos bebés que requieren algún tipo de asistencia ventilatoria, porque si funcionan bien los calentadores humidificadores, van a recibir bastante agua libre a través de la vía aérea. Esto es importante controlar, que el agua no quede condensada en las mangueras. Así que esto es un tema importante, con lo cual si uno logra una buena humidificación de la vía aérea, neutraliza prácticamente la pérdida por vía aérea, que es uno de los componentes de la pérdida insensible de agua. La otra pérdida, que es a través de la piel, y en estos bebés muy inmaduros es enorme. Hemos logrado en los últimos años tener muy buenas incubadoras con sistemas de humidificación
y esto ha permitido que podamos aportar menos cantidad de líquido en esta primera etapa, con lo cual nos ha ayudado enormemente a que los bebés no se nos deshidraten. Tienen que tener en cuenta, con respecto a lo que me preguntaba Carmen, el bebé que tiene restricción de crecimiento intrauterino tiene una un menor espacio extracelular, el intersticio es menor, y nunca olviden que el líquido se deposita fundamentalmente en la masa magra, y entonces estos bebés por ahí tienen una menor pérdida de peso. Uno tiene que calcular que estos bebés tan prematuros, por debajo de las 27, 26 semanas, es de esperar que pierdan aproximadamente entre un 10 y un 15% del peso de nacimiento por agua, porque su componente de agua en el peso es mucho mayor, por supuesto, que en el bebé de término. Esta pérdida tiene que ser gradual, y tenemos que tener en cuenta que después de una primera etapa donde hay una oliguria, es decir, hay poca emisión de orina, luego viene la fase poliúrica, y aquí es donde tenemos que estar muy atentos. En una época anterior, hace bastantes años, los corríamos, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al balance de cuánto orinaban, y les reponíamos toda esa agua y llegábamos a aportes extremadamente altos que para su pulmón, para todo el manejo de los líquidos no era bueno. Esto se ha revertido, por suerte. Nos ha ayudado mucho la humidificación ambiental y disminuir la pérdida a través de la piel, la pérdida transepidérmica. Entonces, esto nos ha permitido aportar menos cantidad de líquidos. Acá hay una recomendación, y para esto enfermería es fundamental en el control de estos chicos, es tener un balance lo más estricto posible. No se olviden que en un bebé de 600, 700 gramos, 10 centímetros más que le pasen de líquido por medicación, por goteos, por lo que uno necesite, implica una cantidad de líquido extra muy importante por kilo de peso. Entonces, es muy importante que todo lo que vaya fluyendo al intravascular de estos bebés sea obsesivamente medido. El otro tema que nos ayudaría mucho es tener el peso de los bebés. Lamentablemente las balanzas incorporadas a las incubadoras, por lo menos en nuestra experiencia, en mi experiencia, no han ayudado demasiado, pero si uno puede confiar en un balance de ingresos y egresos estricto, sumado a tener valores de ionograma donde podemos seguir la natremia, también ayuda muchísimo a hacer de pronto un cálculo de los ingresos y de los egresos muy certero, y con una natremia que uno trata de que no pase en los primeros días de 144, 142, manejando los líquidos de acuerdo a eso. Esto en el bebé muy inmaduro no suele ocurrir, porque el bebé pierde muchísimo sodio, tiene en la etapa poliúrica el sodio acompaña al agua, entonces pierden por orina muchísima cantidad de sodio, en general como bicarbonato de sodio. Si ustedes miden el pH en la orina, van a observar que tiene pHs arriba de 6, muy frecuentemente. Entonces, bueno, este es otro componente que es muy importante para tener en cuenta. Hace un tiempo atrás decíamos que en estos primeros 2 o 3 días no era conveniente aportar sodio extra. No se olviden que todas las soluciones de medicación, de flashes que se hacen en los catéteres, contienen sodio. Entonces, hay que ser estricto, pero no aportarle sodio en esta etapa, sobre todo a los más inmaduros, tampoco es conveniente porque se depresionan.
y para neutralizar de pronto la pérdida de álcalis, o sea, de sodio como bicarbonato, uno puede utilizar potasio como sal de acetato, que esto de alguna manera ayuda a formar bicarbonato y neutralizar un poco el pH ácido. Nada más que como orientación, por lo menos nosotros en nuestra unidad, estos chicos por debajo de las 25 semanas los ponemos en 90% de humedad dentro de la incubadora, del habitáculo, tratamos de abrir lo menos posible las puertas porque se pierde, y esto ayuda también mucho a la regulación de temperatura. Empezamos con 70 u 80 mililitros por kilo y por día, siempre como aporte nutricional, siempre que podamos. Empezamos siempre de cero con un aporte de proteínas dentro del líquido que le vamos a aportar. Si tenemos posibilidad, también iniciamos inmediatamente una nutrición parenteral completa con la cantidad de líquidos que mencioné, y en general en el primer día no aportamos potasio, pero sí sodio. El sodio, ojo, porque en estos chicos es importante también el aporte de calcio y fósforo, y si uno usa el fosfato como sal de glicerofosfato, esto contiene sodio. Entonces, bueno, hay que descontar ese sodio que va como glicerofosfato, y es lo que nos permite aportar una buena cantidad, prácticamente igual, equivalente de calcio y fósforo, que es sumamente importante en estos bebés donde se empieza con altos aportes de proteínas. Cecilia, sí. Excelente todo lo que nos estás contando. Bueno, perdón que me excedí. No, por favor, nos gustaría que puedas estar toda la charla, y de hecho seguramente si vas a tener tiempo antes de fin de año te vamos a invitar a una charla específica de hidroelectrolítico, que sos excelente en este tema. Te agradezco muchísimo esto, y bueno, después surgirán otras preguntas. Siempre tus aportes son excelentes. Ahora, ya que Cecilia tocó este tema del aspecto hidroelectrolítico y qué pasa con el tema del riñón y demás, me parece que podría ser bueno que el doctor Dinerstein nos comente cómo es la respuesta del riñón en estos chicos con restricción de crecimiento intrauterino o de bajo peso. Bueno, adelante, Ale, ¿estás por ahí? No, tengo un problema con la calidad de la señal, y si prendo la cámara se corta lo que digo, así que creemos que sos vos, quédate tranquilo. Es mi problema, juro que soy yo. A ver, yo creo que para ubicarnos un poco en el tema, me parece importante que entendamos que la restricción del crecimiento de nuestros pacientes, tanto intra como extrauterino, es un problema grave. Entonces, como neonatólogos somos responsables del cuidado de la salud de nuestros pacientes en la unidad de terapia intensiva, en la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta. Lo que nosotros hacemos se refleja en todos los momentos de la vida. Obviamente, en la etapa intrauterina depende notablemente de la nutrición materna, pero también de la exposición a sustancias tóxicas y otro, el crecimiento fetal, y en la etapa posneonatal el crecimiento, la restricción del crecimiento se explica en un 50% por lo que nosotros hacemos desde el abordaje nutricional. Por eso rescato lo que dijo Ceci sobre la importancia de adaptar las recomendaciones a la edad gestacional y a las condiciones particulares de cada paciente. Nosotros creíamos que la restricción del crecimiento tanto intra como extrauterina impactaba sobre el neurodesarrollo y que los chicos eran más flacos y más petizos. Y a medida que pasa el tiempo fuimos aprendiendo que impacta en todos los órganos y en todos los sistemas. O sea que la afectación a lo largo de la vida... ¿Sí? ¿No se está escuchando? Ahí se escucha, ahora sí, ahora sí. Porque alguien estaba con el micrófono abierto. Las enfermedades a lo largo de la vida impactan todos los órganos, todos los sistemas, y generan enfermedad, discapacidad y años de vida perdido, y un costo económico enorme para la sociedad, para la familia, para el paciente. Bueno, así como empezamos con el neurodesarrollo, seguimos con la enfermedad metabólica, con la cardiopatía, con el riñón.
Ahora estamos hablando de la que enfermedad del hígado graso no alcohólico es el trastorno hepático más frecuente que se observa en los adolescentes y adultos que nacieron con restricción o que tuvieron restricción, y nuestras prácticas nutricionales con la parenteral, con la calidad de grasa, con lo que hacemos, tiene que ver. Y entonces, concepto, y ahora paso muy cortito al riñón, necesitamos estrategias preventivas en individuos con restricción de crecimiento, tanto intrauterino como extrauterino. Y muchas de ellas deberían extenderse a toda la población pediátrica para disminuir el riesgo de enfermedades en otros momentos de la vida, y porque aparte hoy sabemos que son mucho más costo efectivas las intervenciones en la infancia que en la edad adulta o en la vejez. Con respecto al riñón, muy pocos comentarios porque Ceci dijo cosas importantes. La dotación de nefronas con la que uno nace determinan un poco la función renal que uno va a tener. En el paciente que se desarrolla hasta el término en útero, el riñón se completa entre las 36 y las 38 semanas. O sea, que cuando nuestro paciente nace prematuro, nace con una cantidad limitada de unidades funcionales, y eso tiene que ver con la respuesta a las diferentes noxas, al aporte de proteína, al aporte de agua, al aporte de sodio. Va a haber un desarrollo postnatal y post-recuperación, y en momentos de catch-up de la cantidad de nefronas, pero que no va a llegar generalmente al número que hubiera tenido si un embarazo de término. Ya también tenemos que señalar que el número de nefronas es muy variable, a la misma edad gestacional, y la normalidad va desde un número muy alto a un número muy bajo. Bien, entonces, el número de nefronas al nacer se asocia con mayor riesgo de hipertensión. Entonces nosotros tenemos que cuidar y facilitar el desarrollo postnatal del riñón, dando un soporte nutricional adecuado, sobre todo en lo que implica proteínas y en lo que implica energía en general y la relación. Bueno, hace muchos años Brenner postuló que el riesgo de hipertensión en la edad adulta se relacionaba negativamente con el número de nefronas, y esto ya está verificado. Los mecanismos no los vamos a hablar, pero convengamos que el daño renal es global, es en el glomérulo, es en vascular, es tubular. Y el catch-up tardío, el catch-up exagerado y en momentos en que ya no deberíamos buscarlo también impacta negativamente. O sea que el riesgo está por el déficit y por el exceso. Bien, con lo que dijo Cecilia, ya que tocó el tema de equilibrio hidroelectrolítico y riñón están íntimamente relacionados, yo creo que deberíamos tender a una disminución del peso alrededor del 10% y no mucho mayor que la misma, y que la disminución del peso es fisiológica, es una etapa adaptativa y facilita y mejora la vida cuando se logra efectivamente, pero garantizando que no haya déficit de nutrientes. Porque si esa pérdida de peso es consecuencia de la adaptación, bienvenida sea. Si es consecuencia de un catabolismo proteico por aportes por debajo de las recomendaciones, malvenida sea. El otro tema es que sí, comparto, antes algunas personas decían que podían esperarse valores mucho más altos de sodio, no, 145, 135 son los valores normales y en esos debemos mantenernos. Yo creo que a los pacientes hay que tratar de pesarlos. En realidad, un paciente que está en humedad con lámina plástica, muy bien cuidado, pesarlo teniendo todo preparado, obviamente si el paciente está en condiciones, si está con un soporte respiratorio y cardiovascular importante, yo no lo pesaría, pero los pacientes que los permite, porque una cosa es trabajar sobre los datos ciertos y concretos, y otra es con las suposiciones a partir de mediciones indirectas, las cuales son valiosas y en un grupo importante de pacientes van a tener lugar, pero cuando se puede empezar pesarlo. Yo hice una búsqueda hace poco, y fundamentalmente por esto, a ver si había bibliografía que recomiende no pesar a los pacientes. En humedad no la encontré, lo cual no quiere decir que no haya. Y el otro tema es que todo lo que nosotros hagamos se va a reflejar en daño. Hipertensión en el adulto, pero ahora sabemos también que en el adolescente y en el... Entonces, tenemos que cuidar el riñón de nuestros pacientes porque
La morbilidad es grave y se condiciona con mayor morbilidad y mortalidad en etapas alejadas de la vida. La nutrición adecuada es una forma efectiva, pero también lo es no exponer a estos pacientes a exceso de sal cuando inician su alimentación complementaria en otros momentos de la vida. También la práctica de actividad física tiene un impacto importante en el cuidado de la tensión arterial posteriormente. O sea que el cuidado del riñón empieza durante la vida fetal, continúa en la unidad y durante toda la vida. Y hoy más que nunca tenemos que aprender que somos responsables de lo que le va a pasar a nuestros pacientes a lo largo del curso de su vida. Bueno, gracias. Ale, muchísimas gracias por siempre tus conocimientos tan prácticos y que realmente esto que vos decís tan importante, ¿no es cierto? Lo que uno hace ahora y la repercusión posterior. Y rescato el tema del sodio, que sabemos que las alteraciones del mismo se vinculan mucho a largo plazo con alteraciones del neurodesarrollo. La verdad que hasta ahora venimos muy bien con esta mesa, muchos conocimientos, me parece que nos está entusiasmando mucho. Bueno, siguiendo con esta temática, nos parecía continuar con la repercusión hemodinámica en el paciente chiquitito o en el paciente en especial con restricción de crecimiento intrauterino. Para eso la convoco a Cristina Ocio, a la doctora Ocio, que nos va a hablar estos minutitos sobre este tema. Bueno, sí, básicamente cuando uno habla de restricción de crecimiento y prematuro pequeño, tiene que recordar que la intervención, ¿no es cierto?, de esta situación de restricción se produce en etapas tempranas dentro del útero materno, con patologías que a veces son de origen placentario, a veces son de origen del cordón, que van a generar un empeoramiento en el intercambio de gases, intercambio metabólico de sustratos, deficiencia de oxígeno, y que van a alterar hemodinámicamente, ¿no es cierto?, a los patrones fetales, con reducción del crecimiento fetal, y muchas veces injuria a los órganos, sistemas, y, ¿por qué no?, a la muerte también. Así que, bueno, obviamente en esta situación de remodelación en la cual se encuentra el ventrículo sometido o los ventrículos sometidos a esta injuria, obviamente que hay marcadores que tienen que ver, a los cuales no me voy a referir estrictamente, pero que sí tienen que ver con alarmas que se producen en la etapa fetal y que tienen que ver con que uno tenga una intervención en la decisión de suspender el embarazo. Sobre todo considerando de que estamos con un corazón que se encuentra en remodelación y que toda esta injuria que está generando la hipoxia o la situación de riesgo fetal, que está restringiendo el crecimiento y afectando la oxigenación del paciente, ¿no es cierto?, va a tener que ver con cambios en la orientación de las fibras miocárdicas, en el árbol coronario, en el engrosamiento de la íntima vascular, y a nivel tisular, el menor número de cardiomiocitos con mayor volumen, la disminución de longitud y número de la red capilar, los sarcómeros acortados, reordenamiento mitocondrial y cambios en las proteínas. Entonces, este remodelado cardiotisular y celular, ¿no es cierto?, va a generar obviamente efectos en cuanto a lo que es la morfología al momento de nacer. Entonces nos vamos a encontrar con un corazón que puede tener una dilatación atrial, hipertrofia miocárdica, una función diastólica que va a mostrar reducción de la velocidad del llenado a través de la válvula mitral, del radio entre el llenado rápido y la sístole atrial, la prolongación del tiempo de relajación del ventrículo izquierdo, con una función sistólica que puede reducir su contractilidad, con reducción en la velocidad de acortamiento circunferencial y un aumento en el estrés de Paret, o sea, en el indicador de poscarga fundamental del miocardio. Recordemos que el simple hecho de nacer produce un aumento de las resistencias vasculares sistemas sobre un miocardio que está en remodelación. Entonces este miocardio puede tener una muy baja tolerancia al estrés y esto se manifiesta a través de cálculos que hoy se pueden hacer a través del ultrasonido. La disminución del gasto del ventrículo izquierdo y por supuesto las tendencias
hipertensión arterial que se observan en estos pacientes, rigidez arterial, engrosamiento de la íntima aórtica. Esto obviamente a nivel ecocardiográfico se va a traducir con elementos morfológicos que son muy claros. Es decir, cuando hablamos de dilatación atrial estamos hablando de que hay una aurícula que tiene un volumen que supera el 1.5 mililitros por kilo, que hay una hipertrofia miocárdica que se evidencia con imágenes de estas características, que hay una reducción en la velocidad de las ondas E y A, como se puede observar en estas imágenes, que hay una prolongación en el tiempo de relajación. O sea, aquí se observa que la relajación de este ventrículo está comprometida, que la onda E' en el Doppler tisular, que hoy es una herramienta de control muy interesante, nos está indicando que está como acortada, disminuida, y que el radio entre el flujo y el movimiento del músculo puede estar prolongado. En cuanto a la función sistólica, hay una reducción de la contractilidad, reducción de la velocidad de acortamiento, aumento, como ya les dije, del estrés de pared y disminución del gasto, con tendencia a hipertensión, rigidez y engrosamiento de la íntima. Entonces, esto a corto plazo, al momento del nacer, puede manifestarse con asfixia, con depresión neonatal, con hemorragia intraventricular, leucomalacia, acidosis, convulsiones, hipotonía, policitemia, obviamente que son pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, que deben ser asistidos respiratoriamente, y que por ahí pueden desarrollar una entidad como la enterocolitis necrotizante, porque han estado sometidos a una situación de riesgo, de redistribución de flujos, y esto obviamente incide en que esto sucedió en un miocardio donde que estaba en pleno periodo de maduración, y entonces esto genera una remodelación en el ventrículo y una injuria que se manifiesta por isquemia y disfunción. Esto, por supuesto, a largo plazo va a redundar en una restricción aún mayor en el crecimiento físico, en el coeficiente intelectual, puede generar un síndrome metabólico, aumento de las enfermedades cardiovasculares, y en la edad adulta se va a traducir por ahí en diabetes, en dislipemias, en hipertensión arterial, en enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, estos chiquitos son chicos que deben ser vigilados dentro de la unidad de cuidados intensivos con mucha atención. Básicamente, como comentaba Cecilia, el aumento de los líquidos en forma no controlada sobrecarga aún más un ventrículo que no está en condiciones de recibir volumen. O sea, el volumen en estos pacientes suele ser muy mal tolerado, porque tiene un ventrículo muy restrictivo, un ventrículo donde no hay una relajación diastólica adecuada, y por lo tanto hay un compromiso en el gasto y un compromiso en los flujos. Y esto se traduce directamente a flujos a nivel sistémico. Por lo tanto, una bomba que funciona mal y un miocardio que está en proceso de remodelación va a mandar flujos que van a afectar la perfusión tisular del riñón, que ya de por sí puede estar con una restricción por el número menor de nefrones, por tratarse de un retardo, en el intestino, que se encuentra ya injuriado y con signos de redistribución, en el hígado, en el cerebro, etcétera, etcétera. Así que bueno, básicamente creo que esto es un poquito el aporte hemodinámico de esta entidad. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Cris. Realmente más que interesante todos estos comentarios, y es de todos los días. Ahora estamos tratando estos pacientitos tan pequeños que nos cuesta a todos, y siempre uno trata de individualizar la nutrición, y sabemos que en los últimos años el alto aporte proteico ha hecho un cambio en lo que nosotros encontramos desde lo metabólico, y bueno, ha ido surgiendo esta nueva entidad que ya lleva varios años, y que justamente el hecho de encontrar hipofosfatemia en estos chicos, que hay que encontrarla porque hay que buscarla también, hay que detectarlo en los primeros días. Entonces, por eso
Lo invitamos al doctor Pablo Bremner. Pablito, vos estás ahí seguramente para que nos des en estos pocos minutos, como siempre, tu comentario sobre este tema que has investigado tanto. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. ¿Cómo están todos? Un gusto estar acá y compartir. La verdad que el comentario que siempre hago, lejos de estar en esta mesa, digamos, en donde todos son neonatólogos con mucha tendencia y conocimiento sobre la nutrición, en realidad yo soy un entusiasta neonatólogo muy observador y con mucha tendencia a la investigación, con muchas ganas siempre de investigar y de ver algo nuevo, y así surgió toda esta situación de la hipofosfatemia. La verdad que, como bien dijiste, Carmen, al principio parecía hasta una rareza, nos pareció a nosotros que un recién nacido prematuro pudiera tener hipofosfatemia, y en realidad lo que primero descubrimos, por lo menos en nuestra unidad, fue hipercalcemia. Y nuestros jefes en aquel momento, a mí me mandaron 2 o 3 veces, 10 años atrás, al laboratorio a verificar si el aparato estaba funcionando bien de gases en sangre, porque no podía entender cómo el recién nacido prematuro podía tener hipercalcemia, cuando todos hemos aprendido en los primeros meses de formación neonatal que el recién nacido prematuro, y sobre todo el que tiene restricción de crecimiento, tiene riesgo de padecer hipocalcemia por un hipoparatiroidismo transitorio que ocurre en estos bebés. Y lo que empezó a ocurrir es que reiterados pacientes tenían hipercalcemia, y fue 1, 2, 3, 5, 10, etcétera, y entonces nos empezamos a preguntar qué es lo que pasaba, y cuando empezamos a leer, apareció algo como este cuadro acá, este esquema que les traje para compartir, y claro, se había empezado a surgir una estrategia nutricional agresiva, que se llama, está discutido si uno le debe seguir llamando nutrición parenteral agresiva, pero varios estudios, entre otros uno de Alejandro y algunos colaboradores ahí en la Cerdá, en donde mostraban que la nutrición parenteral desde el inicio del nacimiento, el mismo día o al otro día del nacimiento, con altos requerimientos, altos aportes calórico-proteicos, eran sustancialmente mejores para disminuir la chance, ¿no?, de restricción de crecimiento extrauterino. Bueno, en nuestra unidad se instauró esa estrategia y empezamos a ver esta situación. En vez de encontrar hipocalcemia, empezamos a encontrar hipercalcemia. Y no pasó por casualidad, pasaba por esto, ¿no? Porque se había puesto mucho énfasis en el aporte de los macronutrientes, y el calcio y el fósforo, entre otros, por ahí, o por lo menos el calcio y el fósforo, no los habíamos ido modificando, le seguíamos dando el aporte basal que venía por la nutrición parenteral. Y cuando le damos esta nutrición parenteral agresiva, como todos pueden ver ahí, se produce aumento de la secreción de insulina, la célula toma fósforo, magnesio, potasio y demás, aumenta el calcio consecuentemente, y se provoca este síndrome bioquímico de realimentación que pueden ver ahí. Bueno, y en la próxima les voy a mostrar un poco nuestra línea de investigación. A partir de esa observación clínica, digamos, repetida, juntamos una cohorte de unos 60 pacientes y decidimos reportar esta situación que ocurría. Fíjense, con un aporte de calcio y fósforo basal, o en aquel momento era basal, y hoy por hoy también, si uno pide este aporte de calcio y fósforo basal, esta es la dosis que se va a recibir por la parenteral, con una relación 2:1 que después en el tiempo, y ya les voy a mostrar, hemos aprendido a que probablemente eso sea inadecuado. Ahí está, en ese grupo de pacientes, el 91% presentó hipofosfatemia y el 80% presentó hipercalcemia. Ahí abajo está una curva, ¿no? El día 6 fue el día en donde el promedio, la media de calcio fue más alta y la media de fósforo fue más baja, 1.4 de calcio iónico con 2.5 aproximadamente miligramos por decilitro de fósforo, ¿no? Y no nos quedamos ahí, y entonces con todo lo que habíamos leído que podría estar esto relacionado con el aporte alto proteico, con el aporte alto calórico proteico, dijimos, bueno, a ver cómo hacemos para asegurarnos o para poder afinar un poco mejor, y decidimos comparar esta cohorte con una histórica. Y esa cohorte histórica había recibido nutrición parenteral estándar 15 años atrás o 10 años atrás a los pacientes prematuros extremos y incluso los que tenían restricción de crecimiento, y eso lo aprendí yo, por ejemplo, en mi beca de formación 15 años atrás. Uno empezaba, si te nacía un bebé con una hialina de prematuro un viernes, el lunes a lo mejor le poníamos nutrición parenteral, y uno se daba ese tiempo, eso es así, o por lo menos en nuestra unidad era así, y empezábamos de a poquito. A lo mejor 2 de aminoácidos y 0,5 de lípidos, éramos temerosos y le íbamos subiendo de a poco.
Y en esa época no pedíamos fósforo, nadie se le ocurrió, por lo menos a mí no me enseñaron a pedir un fósforo dentro de la primera semana, 10 días de vida. ¿Está bien? Bueno, en esa comparación ahí pueden ver cómo esos grupos fueron claramente diferentes, y el grupo que recibió nutrición parenteral agresiva tuvo hipercalcemia e hipofosfatemia, ¿no? Nos llamó mucho la atención y nos preocupó que esos dos grupos hubiera tanta diferencia en la incidencia de sepsis, ¿no? Mayor incidencia de sepsis en el grupo con nutrición parenteral agresiva, y de eso hay bibliografía publicada. Y el tercer trabajo, que está a punto de publicarse, en donde, bueno, nuestra amiga Fernanda Galetti es la primera autora. Este fue ya un estudio que tiene mucho más sostén, ¿no es cierto?, desde lo metodológico, porque es un estudio prospectivo, multicéntrico. Lo hicimos en el espacio de Neocosur, y ahí participó la unidad de la Sardá, la Trinidad, el Hospital Fernández, algún centro de Mendoza, uno de Chile, uno de Paraguay. Es decir, juntamos más de 100 pacientes, con lo difícil que es realizar un estudio prospectivo, y pudimos ver también que la nutrición parenteral agresiva se asoció, fíjense, a la hipofosfatemia, ajustado por peso de nacimiento, por haber padecido restricción de crecimiento, por aporte de fósforo, por lo que ustedes quieran, y la asociación fue realmente independiente, ¿no es cierto? Es decir, nutrición parenteral agresiva asociada a hipofosfatemia. Ahora, muy interesante el cuadrito, que no sé si se alcanza a ver del todo ahí, pero también en ese mismo estudio dividimos a los grupos en dos. El grupo que había presentado hipofosfatemia contra el que se había mantenido normofosfatémico durante el tiempo de esas primeras semanas, y vimos que el grupo de bebés hipofosfatémicos tenía o había tenido mayor aporte de aminoácidos, menor aporte de fósforo, mayor relación calcio-fósforo, mayor incidencia de sepsis, aunque no fue significativa estadísticamente, y también más días de ARM. 4 días más, la mediana de días de ARM fue de 8 contra 4 del grupo normofosfatémico. Eso nos preocupó mucho, a los neonatólogos nos preocupa demasiado, y es lógico cuando un bebé prematuro está o persiste muchos días en respirador. Y bueno, y en la siguiente, y un poco lo he charlado de este tema, he hablado con Cecilia, he hablado con Alejandro, he hablado con Débora, que están todos acá, con vos, Carmen, más de una vez, y no queda solo en el síndrome bioquímico, porque si fuera un problema bioquímico, no sé si tendría tanto sentido. Nos preguntamos, ¿hace falta corregir esto? Bueno, fíjense todo lo que fue ocurriendo, las distintas publicaciones. Esta es una diapositiva que me la facilitó Alejandro en un congreso que él fue europeo hace un par de años atrás, y me la mandó en el momento en donde él estaba asistiendo a esto. Es un neonatólogo especializado, ¿no es cierto?, en nutrición europeo, y mostraba esto, ¿no? Todas las consecuencias clínicas de la hipofosfatemia: la sepsis, la ventilación mecánica prolongada, la hiperglucemia, insuficiencia cardíaca, mayor requerimiento de inotrópicos, apneas, dificultad para salir de respirador, hemólisis, osteopenia, es decir, incluso asociado a mayor incidencia de mortalidad. Entonces, claramente esto tiene que preocupar. Incluso ya las guías europeas se han pronunciado sobre esta situación, en el sentido de mantener la nutrición parenteral agresiva, pero poner mucha atención en el manejo fosfocálcico, es decir, no seguirle dando el aporte de calcio y de fósforo que le dábamos o que se les daba a estos bebés históricamente, regularlo, aumentar el aporte de fósforo para tratar de alcanzar una relación 1 molar calcio-fósforo. Y para terminar, me pareció, perdón, me atraganté, estoy hablando medio rápido, perdón, les muestro un poco el manejo en el hospital italiano. O sea, ¿qué hicimos con todo esto? Y entonces, con la doctora Paola Carrascal, se diseñó esta bolsa de inicio, que desde el 2016 la tenemos, hace ya 5 años, y fíjense, esa es la composición. Y lo más importante de todo esto es que el calcio y el fósforo es mayor el aporte comparado con lo que se daba históricamente. ¿Se acuerdan la diapositiva recién, que era 40-20? Acá es casi 50-40, casi 40 miligramos por kilo y 30 miligramos por kilo de fósforo, de calcio y de fósforo, pero a una relación 1 molar, eso es lo más importante. Y si no queríamos hablar de molar, hablemos en miligramos por decilitro, sería 1.31 aproximadamente, versus el 2.1 que estuvimos acostumbrados siempre a darle a estos bebés, incluso en la etapa de recuperación nutricional más adelante, que a lo mejor ahí sí podría ser una relación diferente que esto. Y también hay que prestar mucha atención a los días subsiguientes. Esta bolsa de inicio es de los primeros días, desde el mismo momento en donde el bebé nace, a la hora, 2 horas, tiene un catéter y ya le está esta bolsa de inicio. Y los días subsiguientes hay que prestar atención cuando pedimos la solicitud de la nutrición parenteral, que no nos den basal de calcio y fósforo. Fíjense que si no volveríamos para atrás, le estaríamos dando menos que lo que le dábamos en esa bolsa de inicio. Entonces hay que prestar atención y pedir que sea con una relación 1 a 1 y con mayor
aporte de calcio y de fósforo, ahí están los valores máximos que se pueden pedir. Por supuesto, cada 2 días o cada 24 horas, de acuerdo a cada bebé y de acuerdo a los valores que vamos teniendo, solicitar calcio y fósforo en sangre, intentar tener esa relación 1 a 1, y en los bebés que presentan igual, aún haciendo todo esto, hipofosfatemia, en algunos bebés todavía aportamos fósforo extra por vía endovenosa, algunas veces correcciones rápidas. Está bueno decirlo, ya casi nunca necesitamos hacer esto, porque uno dijo, esta estrategia es útil, bueno, fuimos por más, y este es el 4º estudio nuestro que también está terminado y todavía no está publicado, espero que esté en el corto plazo, y quisimos ver si esta bolsa de inicio y todo este manejo pormenorizado tiene realmente una utilidad. Y fíjense cómo, no sé si se alcanza a ver ahí abajo, pero fuimos a buscar el outcome osteopenia, ¿se acuerdan que lo habíamos mostrado en la diapositiva anterior? Y pudimos ver que haciendo toda esta nueva estrategia, dándole la bolsa de inicio y corrigiendo el calcio y el fósforo pormenorizadamente día a día, la incidencia de osteopenia, definida como una FAL mayor a 500 en algún momento de la evolución, disminuyó casi un 8%. Eso no fue estadísticamente significativo, pero por ahí clínicamente es relevante. Y lo otro que no alcanzo, no alcanzo a ver ahí, la hipofosfatemia severa se redujo del 20 al 1%, es decir, no tuvimos que corregir nunca más con fósforo endovenoso prácticamente. Excelente, bueno, todo lo que nos comentás y el aspecto práctico de esto. Bueno, ahora seguro te quedás en las preguntas y bueno, siempre es un gusto escucharte y la verdad que es muy práctico para todo lo que nos sucede en el día a día. Te agradezco muchísimo tu participación y bueno, después te sumás a las preguntas seguramente. Gracias a vos. Este es un tema que realmente es permanente, la necesidad de revisión. Me gustaría continuar con este ping-pong de preguntas y respuestas e invitarlo, no sé si está el doctor Ricardo Nieto, para que nos cuente un poquito, en unos poquitos minutos, esto que digamos que ahora se ha incorporado, este nuevo paradigma, que es valorar el crecimiento de nuestros prematuros extremos, con restricción de crecimiento y demás, con Intergrowth. ¿Qué nos podés comentar, Ricardo, como un mensaje para toda la gente que nos escucha y demás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer compartir este ratito con ustedes. Bueno, una de las cosas que creo que es clave del proyecto Intergrowth, que es un proyecto que tiende a la integración del cuidado perinatal, porque para construir estas curvas de crecimiento se tomó una población sana, una población de tipo, digamos, no población hospitalaria, sino de cortes de distintos lugares del mundo, de población sana con acceso al cuidado de la salud y acceso, digamos, a una buena nutrición, a un determinado nivel de altitud. De ahí, de esas 60.000 madres que se seleccionaron, después de ciertos criterios de selección, se construyeron curvas de crecimiento, primero fetal, ¿no? Y después neonatal, con base de 20.000 niños, de 20.000 embarazos. Y después con esas curvas se construyeron curvas de crecimiento de prematuros, primero estándar y después referencias para los más pequeños, los menores de 33 semanas, primero de tamaño al nacer y después de crecimiento postnatal. No con la misma, digamos, con la misma población, pero no toma solo el tamaño al nacer, sino se controló su crecimiento en forma longitudinal. Esto le aporta mayor riqueza, porque además estos niños fueron alimentados en un 75% de esta corte con leche humana. De esos niños se los siguió hasta los 2 años y se evaluó su neurodesarrollo. Entonces podemos decir que los niños que crecen de esta forma van a tener a los 2 años un desarrollo normal, similar a aquellos que no fueron prematuros.
Así que, digamos, esa es la herramienta, el estándar de crecimiento, y que ya en varias situaciones que hemos tenido para charlarlo y todo, con el Comité de Crecimiento y Desarrollo de la SAP, desde el Ministerio, y el CEFEN también, hemos decidido que estas son las curvas a implementar en el país, digamos, ¿no? Las curvas, los estándares de seguimiento a implementar. Ahora lo que nos queda por delante es un estudio de implementación de estas curvas, es registrando primero, lo tenemos pensado en 3 fases. La primera fase sería una evaluación de antropometría, de ver cómo se miden en el país los chicos, con qué instrumentos. Esa sería la primera fase. La segunda tiene que ver con lo nutricional, cómo se están nutriendo los recién nacidos, si se tiene acceso a la nutrición parenteral, si se tiene acceso a leche humana, a fortificadores de leche humana. Y finalmente, la tercera fase, que por ahí es la más ambiciosa, es evaluar el crecimiento durante un periodo de tiempo breve, va a ser 6 meses, suponte, depende también del hospital y del número de partos, pero 6 meses, seguirlos y evaluarlos al año, después del alta, a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años. Ese Muy sería el interesante, proyecto de acá ¿no? para adelante. Gracias, Ricardo, excelente todos los comentarios. La verdad que, bueno, estamos a tu disposición, creo que todos los servicios podemos colaborar en algo y muy claro, y entonces, bueno, hacer este cambio creo que es importante para todos, ¿no es cierto? Y valorar cómo crecen mejor nuestros chicos. Muchísimas gracias, Ricky. Bueno, ahora continuamos un poquito en este ping-pong de preguntas y respuestas. Queríamos no dejar de tomar el tema de lo importante que es el aporte enteral precoz, enteral mínimo, trófico, como se quiera llamar, pero lo importante que es hacerlo lo antes posible. Y acá invitamos a Débora, a la doctora Débora Sabatelli, así que Debbie, en estos poquitos minutos queremos saber un poquito qué nos contás. Bueno, muchas gracias Carmen por la invitación, a Cristina también, son un grupo que me gusta mucho estar con ustedes. Ahora con la virtualidad nos tenemos que encontrar así, de esta manera. Antes nos juntábamos mucho más a charlar de estos temas. Bueno, nada, me parece que es sumamente importante. Estuvimos hablando de nutrición parenteral, que es una excelente herramienta para todos los neonatólogos, pero no tenemos que olvidarnos que la nutrición enteral es fundamental, que la alimentación es una emergencia dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales y que tiene que acompañar a la nutrición parenteral. De hecho, hay muchísimas publicaciones que nos hablan de que si a un paciente prematuro uno lo alimenta solamente con nutrición parenteral, va a lograr cierto crecimiento, pero las vellosidades se atrofian y se atrofian rápidamente, el intestino cambia, hay un montón de hormonas que no se empiezan a secretar, con lo cual es importante, primero, estimular la lactancia materna. Si nosotros tenemos la posibilidad de tener a la mamá internada previo al parto, ya empezar a charlar con ella, empoderarla en la extracción de leche, hacer un soporte de esta madre que se va a sacar leche dentro de la unidad, acompañarla. Es difícil mantener la extracción manual de leche o a través de una bomba, por lo cual muchas veces se inicia con mucho entusiasmo y esto se va perdiendo a lo largo de la internación. Es importantísimo aportar leche humana desde las pocas horas de nacido. Excepcionalmente hay alguna contraindicación de iniciar la alimentación, en general en los pacientes prematuros, si uno puede obtener leche humana en las primeras 6 horas, y si el ácido láctico es bajo, porque el paciente está estable o no ha sufrido durante el momento del parto, puede
eventualmente empezar con alimentación enteraltrófica en escasos volúmenes, si se pudiera con leche de la mamá, es lo ideal, si no tener acceso a leche de banco, que en muchas unidades ya lo podemos tener, sobre todo en el sistema público, pero si uno trabaja codo a codo con las mamás, instruyéndolas en los días previos al parto, esa mama ya puede estar preparada para iniciar la extracción manual y esos pequeños aportes ya empezar a administrárselo al bebé desde el momento en que ya iniciamos la alimentación. Otro tema a destacar es importantísimo no tenerle miedo a la alimentación enteral y avanzar rápido con la alimentación enteral. Está sumamente probado que la alimentación enteral no daña el intestino, al contrario lo protege por todo el enriquecimiento de la microbiota de este niño, que encima ha tenido que nacer probablemente por cesárea. Entonces la colonización con la leche de su mamá va a mejorar su microbiota en los primeros días. Este es un efecto que se puede revertir, el hecho de haber tenido que nacer por parto por cesárea, y esto es debido a la leche humana, y que además ese intestino va a madurar más rápidamente, vamos a poder aportar mayor cantidad de nutrientes que con la nutrición parenteral. El aporte vitamínico y de algunos micronutrientes es insuficiente por la nutrición parenteral, y si podemos llegar a un aporte enteral total más rápidamente, vamos a tener menos sepsis, menos días de respirador y una mayor madurez en el intestino, con lo cual me parece fundamental no tenerle miedo a la nutrición, avanzar lo más rápido que podamos, y en volúmenes que antes por ahí nos daba un poquito más de miedo, o que nos parecía que eran muy rápido, volúmenes más altos, pero si el intestino lo permite y está alimentado con leche de la propia mamá, podemos hacerlo en forma segura y lo van a tolerar. Y así podremos suspender la nutrición parenteral mucho más rápido. Así que empoderarse Debbie, en el uso de leche humana. Gracias, Debbie, excelente. La verdad que, bueno, muy buenos estos refuerzos de aportes, de lo antes posible, dar soporte trófico, siempre con leche humana. Muchísimas gracias. Bueno, tomando el tema leche humana, entonces, ¿con qué le damos leche humana? ¿Qué nos puede decir la doctora Silvia García sobre la leche humana fresca? Ella va a hacer algunos comentarios reforzando un poco este tema que ya tomó la doctora Sabatelli. Silvita, en unos poquitos minutos, te agradecemos la participación, igual que a Débora. Buenas tardes, gracias Carmen, y creo que es importante, todos sabemos los beneficios de la leche humana, pero los beneficios son mucho mayores mientras menor es la edad gestacional y mientras menor es el peso de nacimiento. De ahí la importancia en estos pacientes menores de 1.500 gramos, que sabemos que son susceptibles a morbilidades, y morbilidades como por ejemplo, como comentaba Cristina, la enterocolitis, que los pueden llevar a complicaciones discapacitantes como también lo pueden complicar para aumentar su mortalidad. Creo que es importante, todos siempre hemos tratado de ver la tasa de lactancia que tenemos al alta, pero me parece que es importante tratar de trabajar en otros indicadores de calidad dentro de nuestras terapias, como por ejemplo aumentar el porcentaje de recién nacidos del 75% que reciben leche humana menores de 1.500, al menos 80% del volumen total. O por ejemplo también otro de los indicadores que habla Paula Meyer ya hace bastante en su clínica de perinatológica, que describió en el año 2010, aumentar el 75% si los recién nacidos menores de 1.000 que reciban al menos 50 mililitros kilo día. O otra de las opciones, como otro indicador, es aumentar al 75% los recién nacidos menores de 1.000 que reciban leche humana exclusiva durante los primeros 14 días. Creo que tenemos que empezar a ver estos indicadores ya dentro de la terapia, porque lo que tenemos que ver son esos periodos críticos, mira, justo me viene la diapositiva, los periodos críticos de exposición a la leche humana.
Y justo como lo muestra la diapositiva, el primer periodo crítico es la transición del intraútero al calostro, sabiendo la similitud que hay entre el líquido amniótico y el calostro. El segundo periodo crítico es esa transición del calostro a la leche madura. El tercero es en mi servicio, en algunos tenemos la terapia intermedia, y en mi servicio tenemos lo que se llama Me Cuida Mamá o USEN, que es esa sala donde hacemos internación conjunta con esos bebitos de 1,8 kg con sonda. Y otro de los periodos también críticos de exposición a la leche humana es el alta. La próxima, acá les describí los indicadores de calidad, los cuales tenemos que empezar a trabajar en nuestras terapias. Acuérdense que los indicadores nos sirven para medir nuestros resultados de salud y los costos en salud. Es decir, que no solamente ver la dosis mililitro kilo día que recibe un bebé de leche humana, sino también los periodos de exposición. La próxima, en relación con el calostro, creo que es muy importante no olvidarnos de la calostroterapia a nivel de la mucosa oral, a nivel orofaringio. ¿Qué nos brinda? Nos brinda factores inmunológicos que se absorben a través de la mucosa oral, mejorando la inmunidad sistémica y mejorando la barrera protectora intestinal. Y así colaboramos en menor día de lograr una alimentación enteral completa, en disminuir la sepsis, la muerte, mejorando la tolerancia alimentaria. Acuérdense que no solamente hay que dar calostroterapia a nivel orofaringio lo antes posible, sino que más allá que uno comience con esto que nos explicaba Débora de la nutrición enteral temprana, hay que mantenerla en el tiempo a esta calostroterapia. Inclusive en nuestro servicio lo que estamos haciendo no solamente en los prematuros pequeños, menores, quirúrgicas complejas, que los tenemos que tener ayudados durante mucho tiempo, también estamos utilizando la calostroterapia. La próxima, en una revisión que hice de los efectos de la leche humana cruda o leche humana fresca en las morbilidades de estos prematuros menores de 1.500, voy a que en claro es que reduce la enterocolitis, que la reducción de la enterocolitis depende del volumen de leche humana, reduce el riesgo de sepsis tardía, y en esto está muy en relación también con el volumen que uno consume. Hay un trabajo que habla de 25 mililitros kilo día, otro entre 25 y 50, y otro de más de 50 mililitros kilo día, y se ve que en los bebés que consumían 50 mililitros kilo día, había una reducción de la sepsis 19% por cada 10 mililitros kilo día que se aumentaba la leche humana. También disminuye la displasia broncopulmonar y disminuye la retinopatía, y sobre todo la retinopatía grave con leche humana exclusiva. La próxima, siguiendo con lo mismo, como dije, disminuye también la displasia, que es otra de las patologías que tanto nos complican a estos recién nacidos, y disminuye la mortalidad, y hay un trabajo que habla de dismor cada 100 mililitros kilo día los primeros 14 días, con lo cual acá quiero recalcar y reforzar la importancia de estos indicadores según los periodos de exposición. Y la próxima es un poco para continuar fortaleciendo todo lo que hacemos, todas las estrategias que hacemos todos en nuestras terapias intensivas, el contacto piel a piel, la transición del pecho a la sonda, el ingreso irrestricto de los padres, la extracción frecuente de las madres, y no solamente con bombas extractoras, sino que ahora se habla también de complementar esa extracción después de la bomba con extracción manual. Y hoy también se habla de la importancia, que ya lo sabíamos, del contacto piel a piel mínimo entre 90 y 120 minutos por día, pero la importancia de la extracción luego del COPAP o durante el COPAP. Así que creo que estas estrategias tenemos que seguir fortaleciéndolas para tener la mejor nutrición para nuestros recién nacidos. Muchísimas gracias, Silvita, muchísimas gracias, esto es muy útil, y siempre priorizando la leche materna. Bueno, ya sabemos todas estas ventajas, y me voy a detener un poco en las prevenciones de
de la leche materna, y entre ellas en la displasia broncopulmonar, ¿no es cierto? Así que no sé si está la doctora de Santadina, que es nutricionista, una amiga que ahora vive en Mar del Plata, no sé, se nos fue para otros pagos. Así que bueno, Virgi, te quería preguntar un poquito, ¿qué nos sugerís, además de la leche materna, en estos pacientes prematuros o bajo peso, que tienen, por la evolución que se complicó, que tienen displasia broncopulmonar? ¿Qué nos sugerís? Si es necesario agregar alguna fórmula, ¿qué nos sugerís en estos poquitos minutos sobre estos pacientes para mejorar el crecimiento y su masa corporal? Bueno, gracias Carmen, Cris, por convocarme. Un placer haber compartido con todos ustedes, y todas las exposiciones que se han hecho antes dan pie también a que todos los minerales, los micronutrientes, ahí en el chat vi que también preguntaban de algunos micronutrientes en el síndrome de realimentación, el equilibrio hídrico que también mencionó Cecilia. Bueno, todo eso le está pasando al mismo paciente que tiene esta displasia, ¿verdad? Y dentro de los nutrientes que también vamos a considerar en estos bebés en particular, es también el oxígeno, porque muchas veces los bebés con displasia hacemos todas las cuentas, bueno, y el requerimiento de oxígeno que puedan tener es a veces un nutriente que puede, de alguna manera, limitar el crecimiento, especialmente cuando están en esas transiciones que no se sabe si requiere oxígeno o no para irse de alta, o en las etapas de transición, cuando el oxígeno va disminuyendo, que estanca quizás la curva de crecimiento. Entonces, bueno, considerar, además del aporte con leche humana, que bueno, si es fortificada es mejor, considerar este aporte al oxígeno como un nutriente. Otro tema también en estos niños, que ya también Ceci mencionó, y Pablo también, de los micronutrientes, el sodio. No queremos un niño que maneje mal los líquidos, sobrecargarlo de sodio, pero tampoco nos viene bien si tiene hiponatremia. Con lo cual, estos controles de laboratorio también nos van a ser útiles. Muchas veces también tienen tratamientos con diuréticos, muchas veces para algunos periodos y demás, que esto también nos depresiona algunos minerales. Entonces, y bueno, por supuesto el estado nutricional, porque si el bebé tiene déficits o tiene un retardo de crecimiento intra o extrauterino, o no llegó a tener una buena progresión en peso, también la hipofosforemia o la hipocalcemia, y en especial con volúmenes limitados de aporte, van a hacer que muchas veces necesitemos suplementar calcio y fósforo, bueno, hierro por supuesto, ácido fólico, el zinc en especial también con estos periodos de diuréticos. Es decir que, amén de que vos me preguntaste acerca de la fórmula, quiero decir otros muchos determinantes de que el bebé pueda tener un óptimo crecimiento son estos micronutrientes. Y la fórmula, bueno, por supuesto, tenemos la leche humana fortificada. Contemplamos también, como muy bien explicó Silvita, el tema de estos periodos críticos de esta exposición a la leche humana y la necesidad que sea fortificada. Y muchas veces completar aportes con otro tipo de formulaciones, que en este caso serían las de prematuros, que en niños que tengan esta limitación en el aporte en volumen, que generalmente siempre tienen cierta limitación, quizás incluso al egreso sanatorial no sea la de posalta, porque muchas veces como el aporte es limitado, va a seguir siendo la fórmula de prematuros de inicio, quizás la que utilicemos para completar el aporte. Y monitorear, por supuesto, el carril del crecimiento, si este bebé ha recuperado peso para su talla o no, y bueno, por supuesto, tomando los parámetros que Ricardo mencionó de la Intergrowth, que bueno, son un poco más ajustados en la ganancia de peso que uno esperaría. Bueno, excelente, Virgi. La verdad que como bien decís, por supuesto,
digamos, todo lo que es el nutrir a estos pacientes es tan complejo, tiene tantas aristas que por eso es bueno la interdisciplina. Ahora este pacientito se va de alta y ahí viene otra etapa, que es la etapa del seguimiento, y es muy importante, y para eso invitamos a la doctora Lidia Giudice, que nos hable un poquito de la importancia del manejo interdisciplinario en el seguimiento. ¿Cómo es el tema de nutrirlos en el seguimiento? ¿Qué se sugiere, sobre todo en estos pacientes que tienen morbilidades combinadas, problemas de la oralidad? Bueno, te escuchamos, Lidia, entonces. Gracias por Hola, aceptar. Carmen. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento un poco intimidada entre tanta gente con tanta sabiduría. Hemos escuchado la capacidad de síntesis tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que alguien pueda sintetizar tan rápido lo que sabe, habla de mucho saber. Bueno, el pacientito llegó a seguimiento y acá lo tenemos. Y por supuesto en seguimiento tenemos que seguir garantizando la calidad y la cantidad de la alimentación. Pero como siempre decimos, el seguimiento no empieza el día que el paciente se fue de alta y llegó al programa, sino que empieza antes, empieza desde, por supuesto, la internación en la unidad de cuidados intensivos. Y aquí es muy importante empezar interdisciplinariamente, garantizando la capacidad de este bebé, las habilidades para alimentarse y las habilidades de su mamá para alimentarlo. Nosotros, bueno, ustedes saben que hasta hace poco yo trabajaba en el programa de seguimiento del Hospital Elizalde, y en el Hospital Elizalde hace ya años impulsamos muy activamente la presencia de la fonoestomatóloga, que es una especialización de la carrera de foniatría, de fonoaudiología, perdón, en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Evaluando en cuanto se puede con succión no nutritiva y luego con la succión nutritiva, las habilidades de este paciente para alimentarse sin gastar demasiado en comer, porque cuando un bebé tiene dificultades para alimentarse, hace un exceso de gasto, o sea, alimentarse implica un gasto, pero si tiene que hacer esfuerzo además para compensar alguna deficiencia, gasta más y crece menos. Entonces, nosotros impulsamos esto, impulsamos la valoración de la capacidad para alimentarse desde un principio, valorando lo que en fonoestomatología se llaman los parámetros SEC, que se refieren a seguridad, eficiencia, competencia y confortabilidad. Y cuando uno habla de la confortabilidad, está pensando no solo en la confortabilidad del niño, sino la confortabilidad de la madre para alimentarlo. Que la díada, y ojalá la tríada, porque también las mamás que amamantan necesitan mucho, mucho apoyo de su pareja, se sientan confortables al momento de la alimentación. Y esto no es pequeña cosa, porque si esto no se produce, se comienzan a generar situaciones anómalas en el aporte, en la manera de alimentarlo, que terminan en lo que después vemos en el seguimiento al año y medio, a los 2 años, a los 3, con una selectividad que empieza siendo una selectividad incipiente para los alimentos y que puede terminar en los casos más graves en una aversión oral de muy difícil retroceso, de muy difícil tratamiento. Entonces, en esto la interdisciplina tiene muchísimo para aportar. Por otra parte, me quedo con lo que dijo Virginia, que habló de la relación peso-talla y, bueno, también con lo que dijo Ricardo, de impulsar la valoración del crecimiento. En estos tiempos, en estos últimos tiempos, a raíz de mi retiro de la actividad asistencial,
estuve haciendo una revisión de todos los pacientes ingresados al Hospital Elizalde e ingresados a seguimiento. Y es lamentable decir que en los pacientes derivados a nuestro hospital, menos de la mitad de los pacientes derivados tienen informada en la hoja de derivación el perímetro cefálico y la talla al nacer. O sea, eso me parece importantísimo y me parece un aspecto fundamental a trabajarlo, porque no tenemos manera después de evaluar cómo inició ese bebé la vida en cuanto a su relación peso-talla y cómo nosotros vamos a ir evaluando. Por otra parte, bueno, todos sabemos que el retraso de crecimiento extrauterino, que es un término controversial actualmente, hay muchos investigadores que no están de acuerdo con este término, está asociado al retraso de crecimiento intrauterino. Pero ojo que hay muchos bebés que no nacieron con retraso de crecimiento intrauterino, que nacieron adecuados a la edad gestacional y mediante la internación en la unidad de cuidados intensivos se desnutrieron. Y esto también tiene un efecto muy importante a largo plazo. En nuestra serie, los bebés que egresaron con un escorzeta menor o igual a -2 al momento del egreso, al año esto estaba significativamente relacionado no solo con el cociente de desarrollo cognitivo, sino también con la talla que estos bebés tenían al año, habiendo nacido con una talla adecuada a la edad gestacional, con el sesgo de que de la mitad de ellos no tenemos informada la talla de nacimiento. Así que me parece muy, muy importante hacer hincapié en estas cosas, la evaluación de las habilidades para alimentarse, la evaluación del estado psíquico de la mamá y de las competencias de la mamá para alimentarlo, de que tenga ayuda, de que tenga una familia ampliada que apoye la lactancia materna, que después apoye el paso a las distintas formas de alimentación. Y también me parece muy importante en estos tiempos en que se está hablando de la regionalización del seguimiento y que algunas de las evaluaciones estos chicos las pueden tener en el ámbito de la atención médica primaria, que hay que tener mucho, mucho cuidado con la información que se le da a estas familias, porque son familias muy susceptibles ante comentarios no todos felices. He tenido la experiencia personal de que algún bebé que egresó con una escorzeta de -3, lo vieron en algún centro periférico con una escorzeta -2.2, y ahí le dijeron, uy, pero este chico está desnutrido, nadie le dijo que está desnutrido. Cuidado con estas cosas, porque es tan importante la historia nutricional de ese bebé, que todo lo contrario, o sea, quienes hacemos seguimiento, cada vez que el bebé va aumentando un poquito, mejorando un poquito esa escorzeta, felicitamos a la mamá, le decimos, qué bien que está yendo esto, estamos haciendo un recorrido, estamos creciendo bien, vamos bien. Y cuando esa mamá va a un lugar donde le dicen, uy, está desnutrido, tu leche no le alcanza, este bebé necesita un complemento, ahí retrocedimos un montón. Así que bueno, un poco esta experiencia. Gracias, Lidia. Muchísimas gracias por todos estos comentarios tan útiles y prácticos, tantos años trabajando y seguís con mucha fuerza en esto tan difícil que es el seguimiento. Realmente les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes, toda gente amiga de tantos años y todos con tantos conocimientos en lo práctico y en lo académico. Así que muchísimas gracias, como también a nuestros
informáticos. Oscar, muchas gracias. Y bueno, ya la doctora Ocio, que esta es la plataforma privada con la cual nosotros trabajamos. Pero todavía tenemos unos minutos y quisiera que ustedes se queden con nosotros para un poco tomar, no vamos a poder tal vez responder todas las preguntas, pero la doctora Cantón está recopilándolas y en todo caso las que queden pendientes se las contestaremos en privado, pero muy tempranamente se sumó la gente de Salta, gente amiga de Salta. Bueno, sabemos que siempre el doctor del Barco nos acompaña en todo, para una consulta puntual de un caso clínico. Si les pedimos, por favor, si puede ser muy breve, así le damos lugar a los comentarios de nuestros invitados. Adelante. Sí, la pregunta puntual de Salta es sobre una situación clínica de un paciente de 33 semanas con retardo de crecimiento que inició alimentación con leche materna con mala tolerancia y descartándose de patología quirúrgica se usó domperidona. Y luego tiene una buena evolución a la tolerancia oral y nos pregunta qué pensamos o qué piensan ustedes los expertos sobre la domperidona, porque también se discutió el uso de eritromicina. ¿Qué opinan? Bueno, a ver, capaz Silvia y Débora, si quieren hacer algún comentario o alguien del grupo. Sí, en realidad uno trata de no usarlo, pero bueno, en determinados prematuros, que esta hipomotilidad está comprobada inclusive en la evidencia científica, y a veces no solamente la hipomotilidad, a veces también tienen un tapón meconial. Bueno, de hecho, que el comenzar en forma precoz a alimentar, pero a veces lo hemos utilizado eritromicina. Yo no uso domperidona, sino eritromicina. Sí, yo también. En realidad, las publicaciones hablan mucho más del uso de un gastroquinético como es la eritromicina. Se puede usar, hay pacientes puntuales donde uno los comienza a utilizar. Aquellos pacientes que tienen bajo peso o que han tenido neuroprotección con sulfato de magnesio son mayores candidatos a recibir eritromicina. Estos pacientes, la doctora Patricia Mena, que es chilena, tiene algunas publicaciones también con esto, con lo cual en realidad es el grupo que más se favorece si usamos eritromicina. La domperidona la dejamos como un último recurso, hay que controlar electrocardiograma. En realidad es mucho más segura la eritromicina, son ciclos cortos de 7 a 10 días, como mucho, y son bien tolerados y con eso arranca. De hecho, en los pacientes que uno es muy tórpido el progreso de la alimentación, que tienen residuo, que es más que nada por inmadurez, uno sugiere que a partir del tercer día, si uno ve que no puede progresar para nada, que todo lo que pone vuelve, o vomita el paciente, porque tampoco medimos residuo asiduamente, en realidad está recomendado el uso de eritromicina para progresar la alimentación lo antes posible. Muchas gracias, Debbie. Ceci, seguimos con las preguntitas, sobre todo del metabolismo fosfocálcico, incorporación de vitamina D, cuánto de calcio. Así Pablito capaz puede hacer algún comentario. Comentala, Ceci. Dice sobre el aporte recomendado de vitamina D para suplementar en caso de requerir suplemento de calcio, cuando es insuficiente con lactato de calcio en sobres o en fórmula líquida o carbonato de calcio. Y después hacen preguntas generales en relación al fósforo. La doctora Karina Aguirre te piden una opinión, pero creo que estas fueron previas a la exposición de Pablo. Que ya las aclaró. Que ya era sobre cosas muy generales, que bueno, con su exposición sobre su línea de investigación. Una puntual, nos pregunta Karina Aguirre, ¿cómo corrigen la hipofosfatemia? Un poco estaban en tus diapos, pero si querés aclarar algo más. No, solo decir, estaba leyendo las preguntas también, que con toda esta estrategia de la bolsa de inicio, estar todos los días
digamos, solicitando el calcio y el fósforo de la manera adecuada. Hablamos con Alejandro ahí en privado que capaz de uno que dije de 1 molar podría ser 0,8 también, y esa es la recomendación, entre 0,8 a 1, y tener esa práctica como sostenida todos los días. La verdad que no hemos tenido casi que corregir más, hace bastante que no aparece un prematuro que tenga fósforos por debajo de 2 como nos ocurrió en otras épocas. Y cuando ocurre, si todavía hay, bueno, le damos por vía endovenosa de 15 a 45, tratamos de hacerlo en 24 horas, y si quiere, no hay ningún problema de que me mande un correo y digamos, le mando la manera, y si es menos de 2, en otras épocas, porque vuelvo a decir que ya casi no ocurre, podíamos hacer hasta correcciones rápidas, digamos, en 6 horas o en 4 horas, dependiendo el valor de la fosfatemia. No es lo mismo un fósforo de 3,5 que un fósforo de 1,5 o menor a 1, que es muchísimo más peligroso. Muchísimas gracias. Se colgó la presentación. Hola. Sí, gracias. Escuchamos, Ceci. Sí, fíjate la del ácido urso desoxicólico, me interesaría también que se pueda comentar la doctora de Santadina. ¿Escuchan? ¿Seguimos? A ver, ¿cómo es la pregunta? Dice, con respecto a la colestasis en recién nacidos prematuros, ¿cuándo se indica ácido urso desoxicólico? En realidad, bueno, la colestasis del recién nacido prematuro, lo más importante que es de tipo multifactorial. Es decir, que nosotros tenemos quizás un periodo de ayuno, quizás algún episodio de sepsis, quizás, bueno, la nutrición parenteral, que si nos toca un pacientito como el que mencionaban recién, que costaba progresar la alimentación, quizás la parenteral se demora un poquito más de lo que habitualmente se realiza cuando no hay complicaciones. Y cuando hay patologías digestivas o una enterocolitis necrotizante o alguna atresia o la necesidad de alguna ostomía, esto prolongaría la necesidad de nutrición parenteral y el periodo de ayuno. Todos estos factores, a su vez la prematurez en sí es un factor de riesgo independiente por sí solo para la patología de colestasis, con lo cual, con todos esos factores, condiciona colestasis. Nosotros, en realidad, en los niños que siguen dependiendo de nutrición parenteral y lo presentan, iniciamos el ácido urso desoxicólico. En realidad, una vez que inician los aportes enterales, es una medicación que se da por vía digestiva, y en general se sostiene y se va monitoreando los controles de laboratorio. Muchas veces, al ir superando los distintos factores, o una sepsis, o a ir mejorando los aportes enterales y demás, comienza a mejorar espontáneamente. También tenemos en consideración en estos bebés, especialmente los prematuros extremos, la utilización en la prevención de la patología hepática de los lípidos combinados, que son tipo SMOF, que combinan ácidos grasos omega 6 y omega 3, con suplementación de vitamina E también como antioxidante, y esto también ayuda en lo que es la prevención o el manejo de la colestasis. Y en general, el ácido urso se lo mantiene. A veces hay algunos otros factores que indican un diagnóstico diferencial con otras patologías hepáticas, y también se suma a la multidisciplina gastro y hepatología, y eso también se valora en la indicación en conjunto. Muchísimas gracias. Tenemos por ahí, Ceci, alguna pregunta, creo, sobre... Y Carmen, me gustaría dar intervención a la doctora Cecilia García. Por favor, sí, para nutrición que quería hacernos un comentario sobre intolerancia digestiva. Adelante, Ceci García. Hola, bueno, fue muy... Doctora, está silenciada por alguna razón. Está silenciado, Ceci. Ahí estoy. Quería agradecer por todas las exposiciones que fueron de primera. Con respecto a la tolerancia digestiva, que hubo varias preguntas y siempre es un cuestionamiento,
tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los prematuros muy chiquitos, que con el protocolo actual de neuroprotección con sulfato de magnesio es un factor importante que hace que tengan un híleo, y en estos chicos estimular la motilidad intestinal muchas veces es difícil. Se han hecho varios protocolos de investigación sobre enemas, colocación de supositorios de glicerina, en fin. Ninguno de ellos ha podido demostrar fehacientemente que esto funcione, y yo creo que lo que más ayuda en el tránsito es no suspender la alimentación. Es decir, muchas veces el recoger residuos biliosos nos alerta y inmediatamente lo primero que se hace es suspender la alimentación. Y el residuo bilioso, digamos, si eso no se acompaña de una clínica abdominal que nos preocupe, dolor, distensión, radiología compatible con que hay un híleo o no está bien, es para tener en cuenta. Una herramienta que puede ser útil en esta primera etapa, sobre todo en los bebés más chiquititos, es la infusión continua por gastrocrisis. Yo sé que no es fácil en todos los lugares, porque tenemos necesidad de tener una bomba para infundir, pero es una alternativa. Y tener en cuenta que la eritromicina, si bien es un buen prokinético, no actúa en menores de 34 semanas, con lo cual agregar una medicación que no está demostrado que pueda surtir efecto es agregar un factor más. Y como siempre los neonatólogos tratamos de ser económicos. Así que bueno, eso es el comentario que quería hacer, y sobre todo estar muy alertas a no suspender la alimentación por miedo. El miedo no es siempre buen consejero. Eso quería agregar. Gracias, Ceci. Realmente muy importante lo que comentás, y sobre todo, lo de todos los días, la parte fácil. Ir, ver el paciente, valorarlo, no suspender por un residuo que uno tal vez no vio, no evaluó. Siempre ir, y ante el llamado de la enfermera uno tiene que ir, ver, revisar, mirar, y recién ahí sí es necesario tomar la decisión de suspender. Muchas veces, ya lo sabemos desde siempre, se hacen suspensiones innecesarias por las dudas que no me pase nada durante el periodo de la guardia, siempre con las mejores intenciones, pero bueno, valorarlo día a día. Realmente tenemos muchísimas preguntas que vamos a ir respondiendo tal vez por los mails y demás, que Cecilia Cantón los va a ir recopilando. Yo quiero agradecer... Perdón, Carmen. Sí. Perdón, sí, Carmen. Lidia, ¿puedo agregar algo? Sí, por sobre supuesto. esto, sobre esto del reflujo, que también es algo a lo que se cae muy rápido durante el seguimiento. Ya hay muchas publicaciones que dicen que en realidad el reflujo es algo, por así decir, fisiológico del bebé prematuro durante los primeros meses de vida, y que en realidad no hay que hacer nada, que a menos que uno tenga indicios de que el reflujo es patológico, que genera una acidez que puede dar una normalidad en la pH-metría y demás, lo ideal es no hacer nada, sostener la lactancia materna, no caer en pánico por el reflujo, por creer que hay que hacer algo porque somos muy rápidos para meter mano y decir, bueno, lo medico y me quedo tranquilo, sino sostener la lactancia materna, y esto que se decía, o sea, en el seguimiento también, vigilar que no haya mayores consecuencias, que uno no tenga sospecha de microaspiraciones, que el bebé tiene episodios respiratorios muy seguidos, que los puede atribuir a esto. Y aquí también es tan importante la participación de la interdisciplina con la valoración de la succión, deglución, respiración en estos bebés, ¿no? Eso nada más quería comentar. Muy importante también este comentario, y es cierto, cuando los chiquitos van creciendo, muchas veces uno sobrediagnostica reflujo y muchas veces los chicos son muy medicados. Así que sí, muy importante cada uno de los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que han participado, toda gente amiga de tantos años y con tanta
tantos conocimientos. A todo el público también, muchísimas gracias. Les paso ahora a la doctora Ocio para que ella haga el cierre. Cris, adelante si querés hacer un comentario final y el cierre, y muchísimas gracias a todos. No, básicamente agradecerles de nuevo, me uno al agradecimiento de Carmen, de la participación de todos, que ha sido realmente muy, muy interesante, y bueno, y de esto nos nutrimos diariamente, y ahora con esta pandemia que nos ha sorprendido, creo que este medio online de comunicarnos, bueno, es un recurso del cual podemos utilizar, y bueno, y esta plataforma está disponible para quienes quieran participar en otros temas o quieran proponer algún tema en particular. Quería comentarles que particularmente en este momento nos han visto muchas personas, no solo de nuestro país, sino de otros países. Ustedes saben que el 56% de la gente que escuchó de la audiencia eran de Argentina, hacia el resto eran 28% de otros, 28 perdón, personas colegas de Latinoamérica, de 11% de otros países de Latinoamérica, y tuvimos un 6% del resto del mundo. O sea que estamos llegando muy lejos, y entonces por esto es que ustedes saben que esta plataforma tiene la particularidad, por el horario en el cual lo desarrollamos, de que por ahí no toda la gente puede conectarse, porque están en sus horarios de trabajo, están ocupados, el horario es un poco complicado incluso para los otros países del exterior. Entonces estas charlas que nosotros damos, y que bueno, tenemos realmente mucha gente que se ha adherido y escucha, las colgamos en YouTube, por obviamente el trabajo de nuestra gente de informática, y quería pedirles a todos los que han participado la autorización para poder compartir estas 2 horas de tan enriquecedora experiencia de esta mesa. No necesitan contestármelo en este momento, si que no lo creen conveniente, lo pueden hacer a través del chat, y si es así, bueno, lo publicaremos, si no, recortaremos a aquellos que no quieren participar y ser públicos. Pero si todos me dicen que sí, Ya dijeron. ya dijeron, bueno, les agradezco muchísimo, porque creo que esto, bueno, se ve en diferido muchísimo. Se ve en presencial y en diferido. Hemos tenido mucho público, pero también hay mucho público que se va agregando en la plataforma de YouTube. Así que bueno, bienvenidos a la plataforma, que es para todos, para llegar al resto del mundo, y para que el resto del mundo también llegue a nosotros. Así que gracias, y bueno, y esperemos pronto poder abrazarnos. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde... Chao, gracias por todo. Y gracias por todo, y gracias por participar sobre todo.